Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a hablar acerca de la patología de las hernias. Las hernias son una de las patologías de cirugía que en ocasiones nos generan mucho estrés a la hora de estudiar el ENAR. Y más porque queremos estudiarlas como cuando nosotros llevamos en la carrera la materia de cirugía. Para fines del ENAR, aprenderse la anatomía específica del canal inguinal, el desarrollo de las hernias, viene sobrando un poco, porque la mayoría de las preguntas que van encaminadas hacia la patología de las hernias se enfocan principalmente en que nosotros hagamos el diagnóstico, que sepamos diferenciar cuando una hernia debe de operarse, cuando una hernia no debe de operarse, las principales tipos de hernias que existen y evidentemente cuál es el tratamiento más indicado que se le debe de ofrecer al paciente. Por eso nos vamos a enfocar en esta clase en esos aspectos. No nos vamos a meter tanto en anatomía porque se pierde un poquito de tiempo. Ahí omitan las imágenes de divertículos que están viendo ahí en pantalla. La clase es de hernias. Y bueno, entonces, primero debemos de conocer qué es una hernia. Pues estas van a ser protrusiones del contenido intraabdominal a través de un defecto congénito y adquirido. Y ojo con eso, porque podemos tener hernias congénitas y podemos tener hernias adquiridas. Se van a estar clasificando de acuerdo a su localización y su desarrollo va a ir encaminado hacia el sitio en donde se están desarrollando, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros vamos a tener hernias que son la hernia umbilical, la hernia epigástrica, la incisional y la parastomal. Todas estas se localizan y se desarrollan en la pared anterior del abdomen. La hernia umbilical se desarrolla en la línea media ventral a nivel del ombligo. La epigástrica tenemos un desarrollo a través de la línea alba, pero más o menos entre el proceso sifoideo y el ombligo. Ahí le estaríamos ubicando la hernia epigástrica. La hernia excisional va a ser un tipo de hernia que se va a desarrollar después de haber hecho un procedimiento quirúrgico en el sitio en donde realizamos la cirugía. Bueno, tenemos el riesgo de desarrollo de una hernia. Las hernias parastomales van a tener algo muy similar, un proceso fisiopatológico muy similar a lo que vimos con las hernias incisionales, excepto que aquí se van a estar desarrollando en el sitio en donde se colocó un estoma, una colostomía, una hilostomía, lo que ustedes quieran, ¿no? Las hernias que vamos a encontrar en la pared lateral son tres: la hernia lumbar, la hernia incisional y la hernia de Spiegel. Estas tres van a estar principalmente de todas desarrollándose por defectos adquiridos. Es muy raro que este tipo de hernias se desarrollen por defectos congénitos, ¿no? Entonces la hernia lumbar se divide superior e inferior dependiendo del triángulo lumbar en donde esté el defecto. La incisional viene siendo el mismo caso, sin embargo aquí si hay que sospechar en algunas cirugías va a haber mucha incidencia en nefrectomías y reparaciones de aneurisma aórtico. Y la hernia de Spiegel, pues esa se va a desarrollar a través de la línea semilunar y comúnmente está adjunta a la línea arcuata. Las inguinales vamos a tener dos tipos: inguinal directa e inguinal indirecta. Y las pélvicas vamos a tener la hernia del obturador, que pues como su nombre lo dice, se forma a través del foramen que se desarrolla en el obturador. La perineal desarrolla por defectos en el piso pélvico, y la ciática a través del foramen de la ciática mayor o el foramen de la ciática menor, dependiendo. Va a haber un tipo de hernias que es así, tenemos que anotarlas ahí al ladito en nuestros apuntes o tenerlas a la mano, ya que ese tipo de hernias que tienen epónimos son las que en ocasiones nos pueden preguntar cuál es el diagnóstico que tú sospechas de este paciente. Entonces, hay que repasarlas únicamente, no son nada del otro mundo. La hernia del litre, esta hernia se va a estar presentando cuando tenemos dentro del contenido un divertículo de Meckel, mientras no va a existir, ¿ok? La hernia de Spiegel, esta se va a estar desarrollando en el punto de unión del borde del recto abdominal con la línea semilunar del Douglas. Surgen de forma lateral, que sería esta que ya habíamos descrito en la pared lateral, o pueden surgir también en forma infraumbilical, ¿ok? Casi cerquitas al pubis. La hernia de Aymart va a ser un tipo de hernia que en su interior tiene una apendicitis aguda, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Y A de apendicitis, por si se lo quieren aprender. Y la hernia de Richter va a ser una herniación de una porción de la parte antimesentérica del intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener
todo el intestino dentro, sino parte de la pared, ¿ok? No la que está pegada, no la que está en el mesenterio, sino más parte del órgano del intestino delgado. Entonces, esta herniación cuando entra, pues tiene un alto riesgo del desarrollo de isquemia. Entonces, esas hernias especiales, anotémosla ahí un ladito en nuestros apuntes para tenerlas a la mano y cuando no tengan nada que hacer, repasen epónimos de hernias especiales. En cuanto al cuadro clínico, todas las hernias se van a estar comportando de la misma forma. Al final tenemos una protrusión de la cavidad abdominal sobre un defecto congénito o adquirido, ¿no? Entonces, el cuadro clínico pueden ser sintomáticas o pueden ser asintomáticas. Y entre el sintomático, la principal manifestación va a ser que el paciente identifica la presencia de una masa que es indolora, que cuando él le hace presión se puede regresar hacia el sitio y que él va a estar viendo que se reduce el tamaño de esta masa al acostarse o se va a aumentar al sentarse, pararse o hacer algún tipo de resistencia, ¿ok? Eso va a ser lo más común en el cuadro clínico. Sin embargo, como parte también de la clasificación, pero ahora no como clasificación anatómica, sino como clasificación clínica, vamos a ver que existen también varios tipos o grados de complicaciones asociadas con las hernias. Entonces, de menos a más, que todos en algún momento, bueno, no en algún momento, pero en algún momento si tienes factores de riesgo vas a desarrollar son las hernias reductibles, o sea, todos inician ahí, que esa es una hernia que tiene el contenido abdominal y que cuando tú le aplicas algún tipo de presión, el contenido regresa de forma normal. Y en ocasiones la hernia puede no protruir tanto a menos que tú hagas algún tipo de maniobra, como que el paciente tosa o haga algún esfuerzo a nivel abdominal. El cuadro clínico aquí, pues, es exactamente lo que yo les había descrito, una hernia completamente asintomática o sintomática, siendo la única malestar del paciente es de que, pues, tiene la masa. La hernia incarcerada, o también en ocasiones la van a encontrar como no reductible, bueno, aquí el contenido de la hernia no va a regresar a la cavidad abdominal, la cavidad peritoneal, perdón, inclusive aunque tú le hagas presión. Entonces, esta hernia generalmente tampoco es sintomática y vamos a encontrar que existen dos tipos, la hernia incarcerada crónica y la hernia incarcerada aguda. La crónica no está indurada, no es dolorosa y la aguda en ocasiones puede ser un poco dolorosa para el paciente. Cuando el paciente está acostado, la hernia no disminuye su tamaño a diferencia de la hernia reductible y tampoco si aplicas presión se reduce el tamaño de la hernia. Y la protrusión de la tos puede estar presente, o sea, podemos nosotros aumentar el tamaño de la hernia si hacemos algún tipo de esas maniobras. Entonces es importante porque a ti te pueden poner un caso clínico y describirte el cuadro clínico del paciente y tú tengas que hacer el diagnóstico diferencial entre qué grado de hernia es, ¿ok? Que si es hernia reductible, hernia encarcerada, hernia obstruida o estrangulada. El tercero, en cuanto a gravedad, tenemos la hernia obstruida. Aquí seguimos teniendo con asas intestinales o contenido de la cavidad peritoneal, pero el problema es que esas asas intestinales me desarrollan una obstrucción intestinal. Entonces, el paciente va a tener dolor en el sitio de la hernia, pero no va a ser propiamente por la hernia, sino porque tenemos un sitio de obstrucción intestinal que va a depender de qué intestino es el que está dentro de la cavidad de la hernia y mi paciente me va a desarrollar síntomas de obstrucción intestinal. Si no has revisado todavía la videoclase de obstrucción intestinal, recuerda, está en nuestro Patreon para que ahí la revises más detenidamente. Y por último, la hernia estrangulada. Aquí nosotros tenemos igual esta fisiopatología de la hernia, que es un defecto adquirido o congénito de la pared con contenido de la cavidad peritoneal en su interior. Sin embargo, en este grupo de hernias vamos a tener que el paciente va a haber un compromiso isquémico, ¿ok? Va a haber un compromiso vascular y el paciente va a desarrollar dolor agudo, síntomas de obstrucción intestinal, dolor, induración, no va a ser reducible y va a haber cambios cutáneos a diferencia de lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en una hernia obstruida. Aquí los cambios cutáneos se van a estar presentando como edema, eritema, la piel va a tener coloración caliente, etcétera, ¿no? Entonces, todos son hallazgos que podemos encontrar ya por último en la hernia estrangulada. Y ahí lo que nosotros estamos viendo en pantalla, pues es como vemos hernia reducible, irreducible, estrangulada y el contenido que tiene. Vemos cómo existe un defecto en la pared que hace que nosotros tengamos
esa protrusión del saco herniario. Y el saco herniario en su interior puede contener cualquier órgano, pero generalmente, como es lo primero que va a estar allí, pues va a contener intestinos. Eso es lo más común que va a estar teniendo. Sin embargo, en teoría, como vimos que puede tener cualquier tipo de órganos de la cavidad peritoneal. En cuanto al diagnóstico, las hernias son diagnósticos clínicos, no son nada más. Entonces, nosotros vamos a reservar los estudios de imagen cuando tengamos alguna duda diagnóstica. ¿Cuáles son esas dudas diagnósticas? Pues que la presentación sea típica, sean alguna de las hernias que habíamos visto que son especiales, o son de las hernias que son un poquito más raras, como la hernia del obturador o la hernia del suelo pélvico, ¿no? Cualquiera de esas, las hernias perineales, esas pueden ser un poquito más complicado el diagnóstico y tenga yo que realizar algún estudio para hacer diagnósticos diferenciales. Las modalidades que tenemos, el TAC, abdomen, pelvis y miembros inferiores, dependiendo del sitio en donde yo quiero estar buscando el defecto de la pared, y los ultrasonidos, que también es como que el test de primera línea que vamos a estar realizando en casi todos los pacientes, más que nada como protocolo quirúrgico. Eso se puede también como test de primera línea en los niños que tal vez no les podamos someter a TAC o a una resonancia magnética. Y ya por último, los rayos X son los que menos sensibilidad y especificidad van a tener para hacer el diagnóstico de las hernias. Lo único para lo que nos va a ayudar los rayos X, y cuando tal vez los debamos de tomar en cuenta, es para hacer el diagnóstico de obstrucción intestinal. En caso de no contar con un TAC, porque como vieron en la clase de obstrucción intestinal, el gold estándar pues va a ser la TAC, no va a ser el ultrasonido, ni tampoco la radiografía, pero pues en caso de que no tengamos, los rayos X nos pueden ayudar para descartar la presencia de obstrucción intestinal. ¿Cuáles van a ser los hallazgos en cualquiera de esos tipos de estudios? Bueno, pues la visualización directa del defecto de la fascia, la presencia de vísceras en el saco herniario, signos de isquemia en caso de que estemos ante una hernia estrangulada y signos de obstrucción intestinal en caso de que estemos ante una hernia obstruida. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en las TACs que les pongo en la transparencia? La primera de arriba hacia abajo, vemos cómo tenemos un defecto, es una hernia umbilical donde no está abierto, hay una comunicación, y el contenido peritoneal se sale a través del saco herniario. Entonces vemos parte de los intestinos que se encuentran en el saco herniario. En la imagen inferior lo que nosotros podemos observar es una hernia, pero una hernia de Spiegel. Igual vemos el defecto que existe en la pared y cómo el contenido sale a través de este defecto. Y bueno, ya vamos a entrar ahora más en detalle con las hernias. No nos vamos a tomar mucho tiempo, como les repito. Para mí no creo que sea muy importante que nos aprendamos el canal inguinal de cómo nos aprendemos, no sé, el esquema de vacunación. Muy raramente te lo van a preguntar, y si lo preguntan, muy pocas personas se lo van a poder saber, ¿no? Y esa pregunta dudo mucho que haga la diferencia. Entonces vamos a irnos, nos vamos a saltar lo del canal inguinal. Yo como quiera les pongo ahí la presentación, ya si ustedes quieren revisarlo más detenidamente, pues lo van a poder descargar el PDF y revisarlo con el texto y las imágenes que les estoy poniendo. Y bueno, cuando hablamos de hernia inguinal hay que establecer que tenemos una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta, que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? La hernia inguinal directa es una protrusión, igual como ya sabemos, abdominal y o pélvica, del contenido directo, pero sobre la pared posterior del canal inguinal. Mientras que la hernia inguinal indirecta va a ser a través del anillo profundo inguinal, ¿no? Esa es como que la diferencia entre uno y otra. Y en el cuadrito, que no sé si se alcanza a ver bien, que está mero arriba, que lo tomé prestado del CTO, podemos observar las diferencias entre uno y otro. La hernia inguinal indirecta tiene acceso al conducto inguinal a través del orificio inguinal profundo, que es lo que habíamos estado mencionando, mientras que la directa no, sino que va a ser a través de la pared posterior del conducto. ¿Sí? Son cosas completamente distintas. La salida del conducto inguinal, pues aquí la hernia lo va a hacer a través del orificio inguinal superficial, de igual forma que la hernia inguinal directa. Aquí van a estar compartiendo esa misma característica. La indirecta llega fácilmente al escroto, la directa muy raramente. La indirecta, por esto que estamos nosotros viendo cómo se desarrolla a través del orificio inguinal profundo, es más frecuente que exista estrangulación, mientras que la hernia inguinal directa pues es menos frecuente, es raro que haya estrangulación. En cuanto a la patogenia, la hernia inguinal directa generalmente
es congénita y la hernia inguinal directa generalmente es por una debilidad en la pared muscular que se asocia a la fascia transversalis, ¿no? Vamos a nosotros también observar que vamos a tener hernias inguinales no complicadas y complicadas. Y obviamente complicadas va a ser si es una hernia que es no reductible, ¿ok? Desde la encarcerada hacia adelante ya se determina como una hernia inguinal complicada y pues nosotros le estaremos poniendo el apellido. Y otro término que es la hernia inguinal oculta, pues es de que es una hernia que tú no identificas de forma adecuada en la exploración física y pues eso te limita. En cuanto a la epidemiología, vamos a poder observar que es del 5 al 10%, las indirectas van a ser más comunes que las directas en la mayoría de los casos. Sin embargo, el paciente puede ir toda su vida sin que haya desarrollado algún síntoma, ¿no? O que se trate como una hernia inguinal oculta, el paciente sube de peso, aumentamos los factores de riesgo del desarrollo de las hernias y pues ya se protruye más la masa y el paciente se da cuenta que tiene una hernia. Es más común en hombres que en mujeres y vamos a ver que la hernia inguinal directa es más común en hombres ancianos y la inguinal indirecta más común, como es congénito, en infantes masculinos principalmente y en hombres adultos. Eso va a ser lo más común y tu caso clínico muy típicamente te lo van a estar mencionando de esta forma, que es un paciente de 25 años de edad que viene con sobrepeso o con obesidad y que viene por la presencia de una masa. ¿Qué es lo que le vas a hacer tú? Le vas a hacer un ultrasonido, le vas a hacer un TAC, lo vas a explorar clínicamente y o ¿qué le vas a hacer? Pues evidentemente ya vimos que el diagnóstico se hace clínico, entonces lo debes de explorar de forma adecuada a tu paciente. Esa es la presentación, ahí les dejo la información de la anatomía de la hernia inguinal. Si quieren que lo repasemos de forma individual, háganmelo saber en los comentarios, porque si no este video nos va a llevar como 50 minutos. Y bueno, ahora hablando del cuadro clínico, es importante que nosotros determinemos que vamos a tener las no complicadas, los mismos síntomas que habíamos visto en las demás, que tenemos esa presencia de una masa, generalmente es no dolorosa, pero en ocasiones puede haber un poquito de dolor, y obviamente el paciente se da cuenta porque cuando tose, cuando se explora, etcétera, ve la presencia de la masa. Las hernias complicadas van a tener los mismos síntomas que habíamos estado hablando en las generalidades de las hernias. Ven cómo el tema de hernias es más sencillo. Nos los hacen ver un poco más difícil de lo que es, pero realmente no. Si nosotros conocemos las generalidades de las hernias, todo lo demás está regalado, ¿ok? Ya sabemos que las hernias encarceradas es una hernia completamente normal que a veces puede doler y generalmente duele más que las hernias reductibles, pero pues que nada más está así. Las hernias obstruidas me van a provocar datos clínicos de obstrucción intestinal y las hernias estranguladas pues me van a dar datos de isquemia, ¿ok? Va a haber cambios de coloración de la piel y pues obviamente también tendremos obstrucción intestinal. La guía práctica clínica nos establece que hay que revisar los siguientes puntos siempre que tengamos un paciente que probablemente tenga una hernia umbilical, que son la protrusión. El dolor es un síntoma muy raro, que el estado de complicación sea determinado. Si no es reductible y presenta dolor, pues entonces tal vez no se trate de una hernia normalita, sino que sea una hernia encarcerada que puede complicarse, una hernia encarcerada aguda porque me está dando el dolor. Y bueno, determinar si hay o no datos de obstrucción intestinal. Si los hay, pues yo no estoy ante una hernia encarcerada, estoy ante una hernia obstruida y pues tal vez requiera un tratamiento de forma urgente. En cuanto al diagnóstico de las hernias inguinales, ya dijimos que se debe de realizar los estudios auxiliares solamente como apoyo, ¿ok? En caso de que tengas duda o que quieras hacer diagnósticos diferenciales. Y entre ellos, pues, de los que nos van a tomar más peso va a ser el ultrasonido, que va a ser el de primera línea que le vamos a realizar a los pacientes. Puede que en alguna pregunta ustedes encuentren como respuesta la herniografía, pero ese método ya no se utiliza, es invasivo, poco útil, etcétera, ¿no? Entonces eso se elimina para que ustedes ya lo tengan en cuenta y no vayan a pensar que como dice herniografía, pues esa es la respuesta correcta como el diagnóstico de patología de la hernia, ¿no? Pues no, nada que ver. La TAC nos va a ayudar a tener más datos acerca del contenido de la hernia y el ultrasonido pues es un estudio un poco más dinámico que nos va a permitir establecer bien el diagnóstico de la patología de la hernia.
En cuanto al tratamiento, vamos a tener hernias inguinales complicadas y hernias no complicadas, ¿verdad? Entonces, las complicadas van a requerir cirugía de urgencia. Estas siempre y cuando sean estranguladas o que tengan datos de obstrucción. Si son hernias incarceradas, hay que valorar si se puede hacer reducción manual de esa hernia. Si se puede, pues vigilamos. Si no se puede, hay que realizar cirugía, tal vez no en calidad de urgente como es la estrangulación y los signos de obstrucción intestinal, pero sí tener en cuenta que esa hernia encarcerada se puede estrangular si nosotros no la estamos vigilando o el paciente se va a su casa y regresa ya con una complicación. En cuanto al tratamiento que le vamos a ofrecer a los niños, pues si se trata de un infante prematuro con una hernia inguinal no complicada, pues hay que realizar la cirugía, ¿ok? Después de ser egresado de UCIN, no antes. Si podemos reducir esa hernia de forma manual, esperar de 24 a 48 horas para yo someterlo a la cirugía, porque en ocasiones ese edema pues puede empeorar el cuadro. Y si la hernia no se reduce manualmente, pues hay que someter a ese paciente de inmediato a cirugía porque existe un alto riesgo de que el paciente me desarrolle una obstrucción intestinal. Si la hernia es asintomática de forma inguinal, una vez que tú haces el diagnóstico, valorar 14 días hasta tú establecer cuándo es el mejor tiempo quirúrgico, la valoración del paciente, etcétera, y ya lo sometes a la cirugía. Aquí nos ponen el algoritmo del tratamiento de las hernias inguinales y femorales. Vemos cómo hay que hacerle esa valoración de la hernia, determinar si se trata de una hernia complicada, clasificarlas de acuerdo a que si es primaria o es recidivante y dar el tratamiento, en este caso quirúrgico electivo para la hernia. Si nosotros estamos ante una hernia que de instancia ya está complicada, se tiene que hacer otro abordaje que es determinar si existe o no sepsis. Si existe sepsis, entonces se va a ofrecer una técnica que no incluya prótesis. Si no existe sepsis, se va a incluir una técnica que incluya prótesis. Esto es porque vamos a tener una reducción en cuanto a la recuperación del paciente si estamos ante un cuadro de sepsis, porque puede existir un estado inflamatorio muy importante que me rechace la prótesis o me empeore el cuadro. El tratamiento selectivo para el tipo de complicación aquí no los ponen. Si nosotros tenemos incarceración, hay que reducir el contenido y la plastía convencional, ¿ok? O sea, si tenemos incarceración, hago reducción y a ese paciente lo voy a someter a una cirugía electiva en un periodo de tiempo, ¿no? Si está con estrangulación, pues dependiendo hay que valorar la necesidad de varios tipos de procedimientos quirúrgicos, no solamente la hernioplastia, sino determinar la gravedad del cuadro de obstrucción intestinal. Si se trata de estrangulación, bueno, que es lo mismo caso que lo de obstrucción, pues hay que valorar eso que les había mencionado, ¿sí? No se recomienda el uso de materiales protésicos en procedimientos de urgencias porque, pues, evidentemente puede haber más complicaciones y además que la cirugía no está siendo electiva, sino de urgencia y no va a haber tanto control. Recuerden también que las guías que estamos revisando nosotros de la guía de práctica clínica son información que son como del 2012 o del 2013. Al final de cuentas, es la información más actualizada que existen en cuanto al tratamiento de las guías. Por lo que, si tú estás viendo el webinar del cirujano número 1 de Barcelona o no sé qué, pues tal vez encuentres información completamente distinta en cuanto es el abordaje de las hernias. Aquí este video ahora sí que es uso exclusivo para el ENAR y lamentablemente no te va a servir si tu propósito es estudiar hernias porque eres residente o para alguna otra cosa, ¿no? Tal vez eso lo tendría que haber dicho al inicio del video. Pero bueno, entonces en abordajes quirúrgicos vas a tener dos tipos de abordajes, las hernioplastías y las herniorafias. La que vamos a preferir siempre va a ser la hernioplastia. Y en cuanto a hernioplastías, vas a tener dos modalidades, la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica. Lo que se recomienda para el ENAP en la guía de práctica clínica es la hernioplastía abierta. Y la técnica, que solamente te la debes de aprender, no debes de saber ni cómo se hace ni nada por el estilo, es la técnica de Lichtenstein, ¿ok? Esa va a ser la única, la que tenemos ahí en negrito, que te tienes que aprender así como que el nombre, porque, bueno, tenemos esto, pues hay que ofrecerles este tipo de cirugía, ¿no? Y en cuanto a la herniorrafia, esta se va a estar realizando en pacientes que tienen alto riesgo de infección porque
que tiene, no sé, un estado de sepsis o alguna otra complicación. Pero recordar que se va a asociar con mayor riesgo de recurrencia que las hernioplastías, por eso no es la técnica de elección en los pacientes. Vamos a pasar ahora con la hernia femoral. La hernia femoral es algo similar a lo que ocurre con la hernia inguinal. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos es un defecto, pues evidentemente en el canal femoral. Aquí este defecto o este defecto va a hacer que cierto contenido pase a través y se forme el saco herniario. En ocasiones es un poco más complejo hacer el diagnóstico de las hernias femorales y más si los pacientes tienen obesidad, porque pues tú palpas y no vas a sentir absolutamente nada. Por lo que aquí tal vez sí requiramos de estudios secundarios como el ultrasonido o la TAC para hacer el diagnóstico. La etiología se relaciona con la edad avanzada y con el sexo femenino, a diferencia de las hernias umbilicales, y vamos a tener por obesidad, constipación crónica y tos crónica, todos esos. También cirugías abdominales previas va a haber alguna relación y la multiparidad. Igual ahí les dejo los esquemas anatómicos para que los revisen con mayor detenimiento durante su día. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de igual forma va a ser igual que lo que ya vimos con el otro tipo de hernias, y aquí el tratamiento que nos indica tanto la guía de práctica clínica como pues el resto de la bibliografía es que hay que ofrecer cirugía temprana y en este caso la hernioplastia con malla. Esa es la modalidad que se prefiere. En caso de que tengamos una hernia complicada, pues se va a estar ofreciendo la herniorrafia. Las complicaciones, una de ellas es la hernia de Richter, ¿ok? Que ya dijimos que existe parte de la pared antimesentérica, de la pared intestinal, del intestino delgado, y que me puede desarrollar un mayor riesgo de isquemia. El diagnóstico es exactamente el mismo que habíamos estado viendo en cuanto a las hernias, y aquí les vuelvo a dejar el algoritmo que prácticamente sigue siendo igual, ¿no? Eso es de la hernia inguinal, pero para la hernia femoral es exactamente lo mismo. Entonces, con hernia femoral igual vemos que es el tratamiento de hernioplastia con malla. En cuanto al tratamiento de las hernias abdominales, vamos a ver que este esquema es exactamente lo que vimos en la diapositiva inicial, todos los tipos que existen de las hernias abdominales. Aquí la importancia y lo necesario que debemos de saber es que las hernias abdominales nos las pueden estar preguntando de acuerdo a los epónimos que en ocasiones tienen, ¿ok? Como la hernia de Richter, la hernia de Spiegel, la hernia, ¿cuáles más hernias les había puesto? Bueno, todas esas hernias, ¿no? Y la de X. Entonces, aquí el abordaje que yo le debo de hacer a mi paciente es que voy a tener que utilizar ultrasonido o TAC en la mayoría de los casos porque me interesa saber el compromiso de esas hernias, que a pesar que sigue siendo el diagnóstico de primera línea clínico, en este tipo de hernias va a ser más probable que yo lo vaya a necesitar. El tratamiento quirúrgico es exactamente igual que ya hemos estado viendo, es la reparación quirúrgica, y aquí el tratamiento es hernioplastia sobre la herniorrafia y de preferencia con uso de malla. Ya por último, vamos a tener dos otros tipos de tratamiento, que es el tratamiento de la hernia incisional y el tratamiento de la hernia umbilical. La hernia incisional va a tener un riesgo de hasta el 20% en las cirugías abdominales, y el riesgo lamentablemente va a ir relacionado directamente con la calidad del cirujano, ¿ok? Va a haber algunos factores de riesgo que no van a tener nada que ver con la calidad del cirujano, que son que el paciente tenga un descontrol metabólico, que el paciente tenga sobrepeso, que el paciente haya tenido cirugías previas, etcétera, ¿no? Todos esos, ahora sí que no es culpa del cirujano, no es culpa de nadie más que pues las comorbilidades que tiene el paciente. El tratamiento evidentemente va a ser cirugía. La cirugía que vamos a ofrecer es exactamente la misma, hernioplastia. Tal vez pueda variar un poco si estamos ante el desarrollo de una hernia estomal, que aquí es lo que estamos viendo en la imagen, vemos en el centro del estoma, y el desarrollo de la hernia. Ven ese tamaño de hernia que existe. Y bueno, la recurrencia lamentablemente también es de las más altas a comparación de las otras cirugías, del 15 al 25%. Y la hernia umbilical, vamos a ver que de igual forma que vimos en las demás, pues vamos a tener que se divide en abdominal, que se divide en congénita y que se divide en adquirida. Generalmente el tratamiento es conservador y se desarrolla principalmente en niños. Hasta el 90% van a cerrar espontáneamente, pero pues voy a tener que ofrecer cirugía
cuando tenga hernias grandes que sean arriba de 1.5 o 2 centímetros y que tengan edad arriba de 2 a 3 años. Eso sí, apréndenselo, porque si te hacen la pregunta en el ENARM, te lo van a hacer si operas o no operas a ese paciente. Entonces, si cumplen alguna de esos, que no haya evidencia de cierre espontáneo para los 5 años, ¿por qué esto sale de lo anterior? Bueno, puedes tener una hernia umbilical de 1 centímetro, no pasa ese tamaño, pero ya tu niño ya ha cumplido 5 años o 6 años y no se ha cerrado, bueno, pues lo vas a tener que operar. Y por último, obviamente, si está complicada la hernia, pues muy probablemente requiera tratamiento quirúrgico. Bueno, y por muy probablemente me refiero a que requiere tratamiento quirúrgico. Y ya por último, ahora sí, por último de los últimos, tenemos el algoritmo de las hernias umbilicales. Aquí principalmente nos dicen que si tu niño tiene más de 2 años, entonces debo yo de ya estarlo preparando para operarlo. Si tu hernia mide más de 1.5 centímetros, debo yo ya prepararlo para operar. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, lo que tú vas a hacer, pues va a ser la hernioplastía con magia. Y bien, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus dudas y comentarios. De verdad les insisto, no hay que enfocarnos tanto en la anatomía del canal inguinal. No se los van a preguntar en el ENARM y si los preguntan va a ser una, a diferencia de tantas cosas más que hay que estar estudiando. Si quieren un video propio del canal inguinal, pues díganos en los comentarios y lo hacemos posteriormente. Si nos estás viendo por YouTube, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar notificaciones para que te siga llegando más material como este. Saludos y que tengan un excelente día.